el régimen de derechos hospitalarios según el orden de vamos a hablar de la asamblea de la SGA. Le acabo de decir a ustedes que la asamblea es un órgano esencial del tipo. La característica tiene de que no es permanente, tampoco puede ser autoconvocado, no funciona este órgano de gobierno es la asamblea, está conformada solamente por accionistas y dependerá de la clase de accionistas el tipo, y ya vamos a ver la clasificación de la asamblea para que se pueda ver. Pero como característica, lo primero que tienen que empezar a hablar ustedes diciendo que el concepto es el órgano, es un órgano, el órgano del gobierno de la sociedad anónima, es un elemento esencial del tipo, que no es permanente, debe ser convocado, es decir, que no puede ser no es autoconvocado. A partir de ahí viene la clasificación de asamblea. Tenemos las asambleas ordinarias, tenemos las asambleas generales y las asambleas la clasificación en forma concreta tenemos asambleas generales de accionistas que se van a poder subdividir en ordinaria y extraordinaria y que difieren entre una y la otra la competencia de cada una. ¿A qué me refiero a la competencia? A los temas para tratar. No estamos hablando de que el extraordinario quién puede ser convocatoria o quién la pide, sino el tema. Obviamente la ordinaria será, como vamos a ver el tema, aquellas gestiones más diarias que se realizan durante la gestión de la sociedad. La extraordinaria es aquella que importa una modificación de la sociedad. Y tenemos las asambleas especiales, que ahí la vamos a dividir en las asambleas especiales según la clase de acciones. Sabemos que las clases de acciones, las A y las B, ¿cuáles son? Las A. ¿Cuáles son? Las privilegiadas. Te toca a vos. ¿A quién le pregunté? Me contestó. Sí, me contestó. ¿Qué? No, yo digo que No, vale. La clase A, ¿cuáles son? Las que tienen voto común. Esto ya lo saben, esto es parcial, que ya han rendido. Y las clases B son las que tienen voto dentro de las privilegiadas. También puede haber una clase C, que es la que se llama de los trabajadores. Pero esta es la clasificación general. También vamos a conocer algunos autores la incorporan como una clase de asamblea, que es la asamblea unánime. Pero en realidad no es que sea una asamblea, una clase no es que sea una subdivisión de clases. No, la asamblea unánime es una asamblea con características particulares. Y no es lo mismo
que la Asamblea Constitutiva, el acto único, como tampoco es lo mismo que la Asamblea Constitutiva de la descarga. La Asamblea Unánime es cuando se reúnen la totalidad del capital social con derecho a voto. Las decisiones se adoptan por unanimidad y no requieren orden del día. Como verán, son características muy particulares. Eso no significa de que esta Asamblea Unánime va a ser soberana. Porque ¿qué está limitando a esta Asamblea Unánime? ¿Qué la limita? El orden del día. ¿Sí? El orden del día. Pero se acaba de decir que no requiere orden del día. Ah, ¿cuál la...? ¿En todos los socios? Esa es la característica, si no, no hay. Que todos tienen que... La decisión tiene que ser... La unánime. No, esa es la característica de la Asamblea. Las decisiones son por unanimidad, deben encontrarse presente la totalidad de los accionistas con derecho al voto que representen la totalidad del capital social. No requiere orden del día, pero frente a estas condiciones, ¿esta Asamblea tiene algún límite? No. ¿Es igual que la constitutiva del acto único? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? Yo creo que con el tiempo se adapta la constitutiva del acto único se realiza cuando se inicia la sociedad y es tan sé qué tiempo se la puede convocar cuando no está funcionando. ¿Y esta por qué puede tener acá qué tenés? ¿Cuál es la diferencia? Si vos me decís, esa, vamos por ahí. ¿Cuál sería la diferencia? Que vos inicialmente tenés o no una sociedad. Se está formando, digamos. Es decir, no tenés todavía. Claro. Acá se tiene una sociedad como regularmente constituida. ¿Y cuál es el límite que va a tener esa asamblea? ¿Ah? Pero no requiere orden del día, la característica de la asamblea es esa. El objeto... Porque lo imponga la ley. No, puede ser, va por ahí. El límite está dado por la ley misma, porque la ley misma importa un ropaje jurídico de lo cual no puede exprimirse. No se puede violentar, por ejemplo, los derechos de la intranquilidad. No se puede violentar los derechos de conferencia. No se puede violentar todos los otros derechos. Entonces estamos hablando de que hay un ropaje jurídico más allá de que las decisiones la tomen por unanimidad y puedan incluir al tratamiento cualquier tema. Entonces no es que sea una asamblea soberana, al contrario, es una asamblea que puede tomar y decidir cualquier tema en la medida que se adopte por unanimidad, ¿no es cierto? Pero en la medida que se respeten las disposiciones legales generales y los principios generales de la ley de sociedad. Entonces no estoy hablando de la misma manera que la constitutiva de la Cámara, y menos que menos de la constitutiva de la Cámara. Con lo cual, cuando nosotros hablamos, cuando yo le pregunto características y clasificación de la sociedad de la Asamblea, después que me digan de qué se trata la Asamblea, qué es la Asamblea, la reunión, el órgano donde se reúne la totalidad de los actos, reúnen los accionistas con la totalidad, me hablan de las características y le pregunto clasificación. Esta es la clasificación que me tiene que dar y me tiene que marcar la diferencia entre uno y otro. ¿Estamos? La pregunta siguiente le puedo decir: ¿y la asamblea unánime qué es? Y la asamblea unánime es una asamblea con características particulares. ¿Cuáles serán? Y ahí me respondo. ¿Estamos? Por eso, para la asamblea general sea necesario que estén todos los socios, porque no tiene que haber No, ya vamos a hablar de todo eso.
es haciéndose preguntas. Si yo acabo de decir que la asamblea es un órgano típico de la sociedad, cuya característica es que no es permanente, sino debe ser convocada. La pregunta es, ¿para qué la convoca? Hay diferentes momentos de la asamblea porque pueden resultar, aquí ya no estamos hablando del tiempo, pero sí el estatuto prevé una asamblea obligatoria ordinaria. ¿Cuál será? La ordinaria. Pero ¿cuál? Dentro de la ordinaria. Aprobación de la balanza. Entonces, tenemos a partir de ahí, después tenemos la otra que pueden convocarse en cualquier momento, cualquier tema. Tenemos asambleas ordinarias que no son obligatorias, pero por el tema a tratarse van a ser ordinarias. Entonces la primera pregunta es ¿quién? ¿Quién convoca? ¿O quién debe convocar? Después la pregunta que sigue es ¿cómo? ¿Cómo se convoca? La que sigue es ¿cuándo? ¿Cuándo convoca? ¿Sí? ¿Cuándo convoca? Y la que sigue es ¿cómo se reúnen? ¿Cuándo se reúnen? ¿Y de qué forma se inicia la asamblea? ¿Cómo? ¿Cuándo? La primera pregunta es ¿cómo? Y ahí empiezan ustedes porque la ley, de acuerdo con el artículo, dice el directorio deberá convocar asamblea cuando el estatuto lo prevea o cuando así lo considere el directorio o a solicitud de los accionistas, que reúna el 2% del capital social o el 5% según el tema. ¿Estamos? Directorio. Debe. Si no lo hace el directorio, ¿quién deberá convocar? El síndico. Estos dos deben convocar. Bien. El directorio, partimos de la asamblea obligatoria, ¿no es cierto?, que es para tratar los estados contables. Pero también puede ocurrir que el directorio considere convocar a asamblea según el tema que considere que se deba tratar, en consecuencia, el director es el principal que debe convocar a asamblea. Si no lo hace el directorio, como por ejemplo la asamblea obligatoria de la aprobación de los estados contables, el síndico deberá hacerlo. Pero el síndico no se va a mandar solo. El síndico deberá intimar al órgano de administración a que convoque. ¿Por qué? Porque es la obligación que tiene que hacer. Y el síndico es quien debe garantizar los derechos de la nación. ¿Estamos? ¿Vamos bien por ahí? Ahora bien, los socios. A pedido de los socios o accionistas, ¿los accionistas convocan? No. Los accionistas le pedirán al directorio que convoque y deberán detallar los temas a tratar para los cuales van a ser convocados. Depende del caso. Si yo quiero tratar no importa una modificación del contrato, será el 2%. Si importa una modificación, será el 5% que requiera para la convocatoria. Ahora bien, si es la asamblea obligatoria, no requiere participación del público.
en el capital social. Como es una asamblea obligatoria que está previsto en el estatuto, entonces ahí tengo un corolario de la inteligibilidad. Derecho. Tengo el 1%, el 0,5% del capital social, tengo todo el derecho, y no me han convocado a la asamblea obligatoria, tengo todo el derecho a intimar al directorio que convoque. Y la otra es 0%. ¿Estamos? Pero el síndico va a solicitar acá, pero en realidad, ¿cuál es el camino que tiene que hacer el síndico? El síndico, ¿quién lo representa? Perdón, a los accionistas, ¿quién los representa? El síndico. Lo que hago decir que representa garantizar los derechos del síndico. Y este deberá intimar al director. Si ninguno de los dos lo hace, los accionistas pueden ir al órgano de contralor, es decir, a la Dirección General de Sociedades Comerciales, para que intime al directorio a que convoque. Si no hay respuesta al respecto, para poder ir a juez. Y el juez va a ordenarle al directorio que convoque. Es decir, de esta forma, en la ley no está. Y les puedo asegurar que de esta forma es la más fácil para que ustedes respondan en forma adecuada. Ya lo verán. Fíjense el 236. ¿Quién me lo lee, por favor? 236. Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o el síndico, en los casos previstos por la ley o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas, que representen por lo menos el 5% del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor. En este último supuesto, la petición indicará los términos a tratar y el directorio o el síndico convocará a la asamblea para que se celebre en el plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud. Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por autoridad del contralor o judicialmente. ¿Se dan cuenta que sí que yo leo el artículo? Desmenuzado aquí. Y acá lo van a entender mejor. Porque la pregunta concreta que yo le voy a hacer es: ¿quién convoca? Y muchas veces cometen el error diciendo que convoca el directorio, el síndico o los accionistas. No es así. No es así. Porque por ahí la redacción confunde en la ley. Entonces, quien convoca son estos dos. Por eso pongo deben convocar. El principal obligado es el directorio. Si es a pedido del síndico, de los accionistas, bueno, hay que ver qué tipo de convocatoria qué requiere. Si es la obligatoria o no es la obligatoria, y si no es la obligatoria, el 5%, como te dije. Si importa una modificación de la convocatoria. ¿Estamos? Si a pedido de los accionistas ninguno de los dos le llegó a la mente, tenemos una cosa. Estos dos no convocan. Estos dos ordenan que se convoque. La diferencia de esto con este es que aquí va a haber una desobediencia judicial, lo cual importa sanciones de forma directa. Acá no. Puede haber una multa, pero acá una desobediencia judicial. Acá no tiene vuelta el directorio de convocar o ¿estamos?
La primera pregunta es, ¿quién convoca? Ahí está la pregunta. ¿Estamos? La segunda pregunta es, ¿cómo se convoca? La convocatoria se hace a través de edictos. Y en el edicto es tan importante el edicto que tiene que cumplir todos los requisitos para evitar de que no se violenten los derechos de los accionistas. En el edicto deberá mencionar con título grande el nombre de la sociedad, el tipo de asamblea que se convoca. Ejemplo, Alberdi S.A. convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día tal. Y viene, tiene detallada día, por supuesto fecha, hora y lugar de la convocatoria de la reunión. Puede ser en la sede social, como puede ser en otro lugar, depende si requiere más lugar, más espacio, lo podrá individualizar. Ese es el encabezamiento general para todas las convocatorias. Y a continuación figura el orden del día por el cual se va a tratar. Y al último se puede poner notas aclaratorias, como por ejemplo, los accionistas que quisieran concurrir a participar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada a tal efecto, deberán informar su intención de asistir con 3 días de anticipación tal. Ahí también puedo, en el orden del día, si yo tengo este tipo de acciones, convoco a Asamblea General Ordinaria para, por ejemplo, designación de autoridades, de directorios para 2 directores de accionistas clase A y 2 directores accionistas de clase B, asamblea especial. Todo eso detalla, todo eso se tiene que informar, porque si no se informa en el edicto, ¿qué están violentando? ¿Qué derecho se violenta ahí? Muy bien, el derecho de información. El derecho de información. La primera pregunta del cómo es a través de los edictos. Y la pregunta es, el edicto, ¿cómo se enteran los accionistas de la convocatoria? A través del edicto que deberá ser publicado en el diario de mayor tirada del local. ¿Y cuándo se deberá publicar? Y acá tenemos, son 30 días, de los cuales se deberá publicar por 5 días con 10 días de anticipación a realizarse la convocatoria. Por lo cual, de estos 30, para la publicación por 5 días, tengo 20 días. Es decir, dentro de un plazo de 30 días, por 5 días y con 10 días de anticipación a la fecha de celebración. Piense así. 30 días, publicación por 5 días, con 10 de anticipación a la fecha de celebración, con lo cual tengo 20 días, finalmente, los 20 días de los 30 días. ¿Por qué? Porque a los 30 de estos 10. Entonces estos 5 días tienen que estar dentro del país. ¿Me siguen? No. Yo tengo que publicar los edictos
5 veces dentro de los 30 días de convocado. Por 5 días y con 10 días de anticipación a la fecha de celebración. Si la fecha de celebración, tengo el día 1, pongamos el 1 de julio, y la realización de la asamblea es el 30 de julio, hasta el 20 de julio podré publicar los 5 días. ¿Estamos? ¿Seguro? Eso es para primera convocatoria. Primera convocatoria. Ahora segunda convocatoria. Vencido el plazo de los 30 días y no se haya reunido el quórum suficiente o fracasó la primera convocatoria, es decir, el órgano no se puede constituir, se podrá llamar a segunda convocatoria y la segunda convocatoria será dentro de los 30 días posteriores acá tendrá 8 días anteriores a la fecha de celebración y 3 días de publicación. Es lo mismo. Tengo 30, tengo 60, publicación del edicto por 5 días, 10 días de anticipación, 8 días de anticipación, aquí cierran los otros 30, 60 días si se quiere, y 3 días de publicación. Es igual. Nada más que una tiene que vencer. Quiere que lo hagamos lineal, tenemos día 1, día 30, hasta acá, que tengo 20, 5 días de publicación, los edictos. Todo esto, primera convocatoria. Y acá, fracasada la primera convocatoria, vuelvo otra vez al día 1. Vengo otra vez 30 días. 8 de anticipación, 3 de publicación dentro de los 20 días. Segunda convocatoria. ¿Está claro? ¿No? ¿Quién no está claro? Ahí no sería, son 8 días de anticipación porque son 20, no tendría que ser 20 horas. 3 días para la publicación, igual que acá. O si querés 22 días, serían 22 días. Con 8, los 3 días de publicación, con 8 de anticipación serían 22 días. Sí. Una consulta, es como que nos dan 20 días para hacer 5 publicaciones dentro de esos días. Y si nos pasamos esos días, se nos podemos publicar. ¿Y qué sucede? ¿Qué va a hacer? ¿Se cae todo el edicto? ¿O cómo sería? No, ahí no deja de ser un error formal y se puede ser cuestionado. Pero no hay que caer, porque todo depende también si se reúne la convocatoria, el quórum suficiente. No necesariamente. Lo que sí se tiene que dar cumplimiento a lo que dice la ley. Los 5 anteriores tienen que existir. Te pueden impugnar la asamblea por ese error formal. Por ese error formal, si reunís la convocatoria suficiente, no la vas a poder hacer caer. Diferente es que no han tenido la posibilidad de conocer. Sí, ¿qué otra pregunta? ¿La misma? ¿Está claro el tema? Bien. Dice la ley de que
Este procedimiento se debe cumplir cuando recién la segunda convocatoria se debe convocar cuando recién fracase la primera convocatoria. Ahora, ¿creen ustedes que la sociedad va a llegar a tener tiempo para completar estos 22 días vencidos? No, difícilmente. La ley le da una solución, que es lo que se llama la convocatoria simultánea. Para que se pueda convocar simultáneamente en primera convocatoria y en segunda convocatoria, tiene que estar previsto en el estatuto. Caso contrario, se tiene que cumplir este procedimiento que dice la ley. Convocatoria simultánea. Cuando está prevista la convocatoria simultánea y la convocatoria del edicto prevé la convocatoria simultánea, en caso de fracaso de la primera convocatoria, se podrá convocar con los accionistas presentes pasado la primera hora de fracasada la primera convocatoria. ¿Me siguen? ¿Esto por qué sucede esto? Porque muchas veces los accionistas son remolones a ir a la reunión, a la asamblea. Y la urgencia de la gestión requiere decisiones, como por ejemplo, si no tengo el síndico, si no he cumplido con todos los directores, hay algunos que estén vacantes y tengo que completar el órgano, no puedo esperar hasta que se le ocurra, ¿no es cierto?, a que se le ocurra al accionista para darle agilidad al tema. Se tiene que tratar una gestión de negocios, como por ejemplo, que se trata un contrato muy importante y es de gestión, que puede importar un riesgo para la sociedad, pero convoca a la sociedad para que tomen conocimiento. Entonces, la convocatoria simultánea lo que permite es que en caso de fracaso de la primera convocatoria, inmediatamente se pueda realizar la asamblea con las personas presentes, sin necesidad de volver a convocar por 3 días y esperar 30 días más. ¿Cuál es la duda? Eso tiene que estar, no entendí eso está avalado por la ley de la convocatoria simultánea o tiene que estar previsto en el La ley lo prevé, pero lo que pide la ley es que esté prevista la convocatoria simultánea en el estatuto. Si no está previsto en el estatuto, el procedimiento es aquel. Sí. Profesor, me quedó claro la primera convocatoria. Pasa una hora y se vuelve a reunir. Si es simultáneo. Claro. Si es simultáneo. Si no es simultáneo, se tiene que cumplir el procedimiento de publicación de los 3 días. O sea que, supongamos, es que lo que se entiende es que en el delito se supone que una asamblea convocatoria simultánea. En caso no se puede alcanzar, no se puede hacer la primera convocatoria, pasada la hora, hay más hace la segunda. Pasado una hora pasa con los presentes. Porque ya vamos a hablar de quórum, de mayoría, y entonces en este caso, si es ordinaria, con los presentes. Eso dice que se va a hacer la segunda convocatoria con los presentes. Con los presentes. Entonces, fíjense ustedes cómo seguimos con el tema de las preguntas. ¿Quién convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Y de qué forma lo quieren hacer acá? ¿Y de qué forma? ¿Sí? Se siguen haciendo preguntas. Si quieren ahí, ¿cuándo convoco? Son los plazos. Estamos, ahora bien, publiqué, como dicto, convoqué, ¿cómo
¿Cómo pueden hacer los accionistas para asistir a la asamblea? ¿Qué es lo primero que tienen que acreditar? Con valentía, vamos. ¿Qué tienen que acreditar? Calidad de socios. La calidad de socios. ¿Y dónde presento eso? ¿Dónde está? Presentando la titularidad de las acciones. ¿La qué? La titularidad de las acciones Si están en dónde. en los libros. Si están en la entidad financiera. Pero si, ¿dónde lo tienen registrado la sociedad? Es del libro de registración de acciones. Entonces, la ley dice, aquel accionista que pretenda participar de la asamblea deberá convocar dentro de los 3 días a la fecha de celebración, anteriores a la fecha de celebración, a la sociedad su intención de participar y de asistir. Es decir, voy a estar dentro de los 30 días, del día 27 al 30, el accionista deberá acreditar su calidad de tal e informará a la sociedad, es decir, al directorio, su intención de asistir a la asamblea. ¿Está? Y de esa manera participar. Por eso es tan importante acreditar la calidad. ¿Estamos? Eso es importante. Por eso la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo participo? Y la pregunta es, ¿cuándo? Dentro de los 3 días anteriores a la celebración. ¿Estamos? Todo esto, fíjense que está resumido en esta pregunta. Si ustedes no se la hacen, no van a saber en qué etapa están, porque a partir de acá empiezan los casos prácticos. Y los casos prácticos, para que ustedes conozcan, tienen que conocer todo este procedimiento para saber por qué estoy preguntando tal o cual cosa. ¿Estamos? Ahora bien, el órgano, la asamblea, para que el órgano se constituya, hablen así, para que el órgano se constituya y sesione válidamente, va a requerir de que quórum. ¿Sí? ¿Qué es el quórum? 50% por semana. ¿Cómo? Precisión, ¿qué es el quórum? La cantidad mínima para poder ¿Mínima de qué? El capital social. Mínima del capital, ¿mínima de qué? Del capital más, si es del capital, pero ¿qué? Capital para la cuota del sistema. ¿Pero de qué? Porque vos acá no estoy votando. ¿Qué es lo que requiere el quórum? Para poder funcionar, para poder sesionar. Entonces, ¿qué requiere? La presencia. Presencia. Acá estoy buscando accionista, presencia de accionista. No estoy viendo voto. Obviamente que después que se presente más de la mitad del capital social con derecho a voto. Y aquí tiene que hacer la diferencia de la ordinaria y la extraordinaria. De la ordinaria, para primera convocatoria, se requiere más de la mitad de los votos de los accionistas con derecho a voto presentes. Para segunda convocatoria, los que estén. Los que estén.
Primera convocatoria, señora, fíjense cómo empieza a concatenarse cada una de las cosas. Ahora, para la extraordinaria que importa una modificación del contrato del estatuto social, obviamente que va a ser diferente. Entonces, para la primera convocatoria voy a requerir como mínimo el 60% de los accionistas con derecho a voto presentes para la primera convocatoria. Y para la segunda convocatoria, el 30% de los accionistas con derecho a voto presentes. ¿Estamos? Y de todo esto, si cumplo con todo eso, recién tengo la asamblea. El órgano puede sesionar válidamente y a partir de ahí recién se va a tratar los temas dichos del proyecto. Recién ahí. Si yo no tengo todo esto que hemos estudiado, no llego a hacer. No puedo sesionar. El órgano no se constituye. Y si no se constituye, no se puede tomar ningún tipo de decisión. Se viola el derecho de información. Y todo el procedimiento peca de nulidad absoluta. Porque hay una violación concreta a los derechos de los accionistas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy hablando? Intangibilidad. ¿Se dan cuenta que la intangibilidad está en todos lados? Cuando yo le dije qué son los formularios, está en todos lados. Intangibilidad son derechos. Todo esto es de intangibilidad. Y ustedes dirán, ¿en algún momento ustedes han visto el capital? No, pero ahí está representado el derecho del accionista, porque es intangible justamente. ¿Estamos? Constituido el órgano, ¿cómo se adoptan las decisiones? No se confunda quórum con mayoría. Cuando hablo de mayoría, hablo de votos. Cuando hablo de quórum, hablo de accionistas con derecho a voto, pero presente. Pero presente. Y la mayoría, en todos estos casos, es más de la mitad del capital social. La mayoría es uno solo. Lo que cambia es el quórum. Siempre así más de la mitad. Más de la mitad del capital social. Presente. Siempre presente. ¿Por qué? Porque vos acá, si vos no necesitas quórum, sino con los presentes, es la mayoría. Acá también y acá también. Lo que vos necesitas acá, en definitiva, es que no se violenten derechos. Y ya acá será quien aplique el físico y quien no aplique el físico. Mayoría o minoría. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? La convocatoria es la misma para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Es la misma. Es la misma. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver la ley. Perfecto. Una pregunta. ¿Cómo en la segunda convocatoria hay un 70%? Si no es presente, no alcanza el 30%. No se convoca. No tengo asamblea. No tengo el órgano constituido. Y la asamblea ordinaria de los más o menos qué significa. Con el que tenga. Con lo que haya. Con lo que haya. ¿Hay un número mínimo?
Pero ¿cómo se sienten dos socios? ¿Ah? Se sienten dos socios. La ley no me impide, no me está pidiendo algo diferente. Vuelvo otra vez, que en este caso sí o sí necesito que designen un administrador. Sí o sí necesito, ¿por qué? Porque el banco me está pidiendo la competencia y la facultad que tiene el administrador para obligar a la sociedad. Entonces acá estoy hablando de gestión ordinaria y urgente. Entonces puedo hacer el procedimiento de la primera y segunda convocatoria, o puedo hacer la primera y segunda convocatoria en forma simultánea. Acuérdense, si la simultaneidad de la convocatoria no está prevista en el estatuto, no puedo convocar de esa forma. Y no puedo pasar fracasada la primera convocatoria inmediatamente, por más que me haya omitido. Si yo en el edicto no informé de que fracasada la primera se esperará una hora para la segunda convocatoria con los presentes, tampoco puedo hacerlo por más que esté previsto en el estatuto. Esto, acá están representados los derechos de los socios. Y simplemente con el edicto, ustedes van a poder asesorar a sus clientes toda la ley de sociedades completa, simplemente con el edicto. Simplemente con el edicto. La cual, si alguno ha leído un edicto, van a ver de que no lleva más de media carilla de texto, y si van al diario, ¿qué hacen? Pero acá está toda la ley de sociedades, toda, completa. Ese va a ser el caso acá. Te lo digo de ya. Acá está el caso. Bien. Por favor, ¿puede leer el 237? Convocatoria. Orden. Las asambleas serán convocadas por publicación durante 5 días con 10 días de anticipación por lo menos, y no más de 30 días en el diario de publicaciones legales. Además, para las sociedades a las que se refiere el artículo 299, en uno de los diarios de mayor circulación general de la República. Deberá mencionarse el carácter de la asamblea, fecha, hora y lugar de reunión, orden del día y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. Fíjense ustedes que en ese párrafo está prácticamente lo que hemos hablado en ese párrafo. Entonces, a partir de ahí, ya te pasa. A partir de ahí viene la segunda parte. Segunda convocatoria. Asamblea en segunda convocatoria. La asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por 3 días con 8 días de anticipación como mínimo. El estatuto puede autorizar ambas convocatorias simultáneamente, excepto para las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, en las que esta facultad queda limitada a la asamblea ordinaria. En el supuesto de convocatoria simultánea, si la asamblea fuera citada para celebrarse el mismo día, deberá hacerlo con un intervalo no inferior a 1 hora de la fijada para la primera. Bien, hasta ahí hemos estudiado todo esto. Fíjense ustedes qué diferente es cuando se lo desglosa dentro y uno se lo visualiza en lo que dice la ley. Y ahora hablemos de la unanimidad. El último párrafo. La asamblea podrá asamblea unánime. La asamblea podrá celebrarse sin la publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adapten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.
Ahí están las características. Después el 238 habla del depósito de las acciones, cómo tienen que presentarse. El segundo párrafo habla de la comunicación de la asistencia, que dice: los titulares de las acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado a la propia sociedad quedan exceptados en la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados de constancia, pero deben cursar comunicación para que se lo inscriban al libro de asistencia dentro del mismo término. Volvemos otra vez a los 3 días. El párrafo anterior dice: para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada, la sociedad le entregará los comprobantes necesarios de recibo que se le. ¿Estamos? El 243 habla de quórum. Asamblea ordinaria. La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes. Mayoría. Las resoluciones, en ambos casos, serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse con respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número. Primera convocatoria y asamblea ordinaria. Primera y segunda. Asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representan el 60% de las acciones con derecho a voto, si el estatuto no exige un quórum mayor. Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije un mayor. La mayoría en ambos casos se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. ¿Sí? Los supuestos especiales habla lo que importa cuando se tratara de transformación, fusión y demás. Los supuestos especiales estamos hablando de aquellas que requieren mayorías agravadas, que importan una modificación del estatuto. Y entonces dice: cuando se tratara de transformación, próloga, reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública, que tiene como objeto cotizar a la pública, por eso es moneda corriente, publicar para ellos, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia del domicilio al extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse pluralidad de voto. Marquen esa parte. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿qué sucede con las acciones clase A, con las privilegiadas, con voto múltiple, en los supuestos especiales, o cuál es la mayoría agravada? Consulta es: ¿cuándo se aplica la mayoría agravada? En los supuestos especiales que importan una modificación del estatuto. ¿Y por qué estamos hablando de mayoría agravada? Justamente porque todos van a tener un voto, por más que sean privilegiadas con votos múltiples. ¿Por qué? Porque importa una modificación del estatuto. Supuestos especiales. ¿Vamos? ¿Solo en estos casos o también hay otros casos? ¿Cómo? Solo en estos casos. Lo que importa una modificación del estatuto. Si lo querés resumir, va por ahí. ¿No cuenta sería para sociedades anónimas que no cotizan en bolsa, no? Claro, porque si vos, en el caso esto, que vos modifiques el capital social de aquella que cotiza en bolsa,
el porcentaje que vas a cotizar en bolsa, al ser una sociedad abierta, ese capital va a variar según la compra y venta que tenga la cotización de la bolsa. 234, dímelo por favor. Competencia. Asamblea ordinaria. Corresponde a la Asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos: balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe de síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión al director, el Consejo de Vigilancia o los síndicos. 2. La designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de su retribución. 3. Responsabilidades de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. 4. Aumento de capital conforme al artículo 188 para considerar los puntos 1 y 2 serán convocados dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. Está prevista es la asamblea obligatoria prevista en el estatuto. ¿Sí? Asamblea ordinaria. Fíjense que no estamos hablando de tiempo y quién la convoca, estamos hablando de competencia de los temas a tratar. Por eso marcamos la diferencia de la asamblea ordinaria del extraordinario. La competencia determina si es ordinaria o si es extraordinaria. Asamblea extraordinaria. Asamblea extraordinaria. Corresponde a la Asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea ordinaria. La modificación del estatuto y en especial, primero, aumento de capital salvo el supuesto del artículo 188. Solo podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condición de pago. 2. Reducción al reintegro de capital. Rescate. 3. Rescate, reembolso y amortización de acciones. 4. Fusión, transformación y disolución de las sociedades. Nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores. Decisión, consideración de las costas y los demás asuntos relacionados con la gestión de estos en la liquidación social que deben ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo. 5. Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones conforme al artículo 197. 6. Emisión de debentures y su conservación en acciones. 7. Emisión de bonos. Fíjense que todo eso es una modificación del estatuto. Esta asamblea extraordinaria también es la que se conoce en algún libro, lo van a ver, como la asamblea residual. La pregunta puede ocurrir, puede suceder. ¿Cuál es la asamblea residual? ¿Qué significa residual? Todo lo que no esté acá, está acá. Todo lo que no sea competencia de la asamblea ordinaria es competencia de la asamblea extraordinaria. Por eso la primera parte habla, cuando dice, corresponde a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria. Eso es lo que se llama como asamblea residual. Todo lo que no sea tratado acá debe ser tratado acá. ¿Estamos? Bueno. Hasta aquí hemos llegado hoy, porque tiene mucha información. Mucha información. Mañana no. El lunes vamos a terminar la asamblea, voy a hablar de indignación, voy a hablar de receso. El martes es 7. El martes es feriado. El lunes voy a ver hasta dónde más puedo llegar. Los dos institutos que siguen, que es el derecho de receso y el derecho de impugnación, lo tienen que saber de memoria. Pero no es saberlo de memoria, lo tienen que entender, porque yo no le voy a preguntar, contame el derecho de receso. Puede ser que la primera pregunta es, háblame del derecho de receso, y a partir de ahí lo voy a llenar de casos prácticos. Cuando yo le pida concepto, es concepto. Cuando yo le pida y me diga, ¿qué pasa con esto? Tiene que saber qué pasa en el caso práctico, tal cosa. Ya han visto en el parcial de ayer
que la primera pregunta es una pregunta general del instituto. Y la segunda pregunta va en base a lo que ustedes me contestan. Ese es el parcial, ese es el caso práctico. Y esa es la idea de la materia para que ustedes lo puedan llegar a entender. ¿Estamos? Tienen mucha información hoy. Esto es la verdadera historia de lo que se trata dentro de la sociedad comercial, es la parte más divertida, más fácil, si ustedes quieren, una vez que lo entiendan, es lo más fácil y lo más práctico. Pero háganme caso. Aquí están todas las preguntas que yo les voy a hacer. Todas. En ese pequeño edito. Porque de acá puedo preguntar todo. Todo. Los famosos por qué que yo les digo, salen de ahí. Nos vemos en un episodio. ¿Te puedo hacer una pregunta parcial? Sí, claro. No puedo que te haya preguntado cuando finaliza digamos así, el acto constitutivo y se va a inscribir al El acto único. el acto único de la sociedad para inscribirlo. ¿Cuándo finaliza? Claro, que finaliza con la inscripción. Usted había dicho que va el acto constitutivo y también va el libro de acción. A ver, chicos, el acto único es todo un proceso. Comienza con la asamblea constitutiva y termina con la inscripción de la sociedad. Asamblea constitutiva, acta de constitución, instrumentación, que es el contrato de estatuto. A partir de ahí empieza lo que ya hemos estudiado, la inscripción del proceso de regularización de la sociedad. ¿Qué tenemos? Estatuto, reglamento, aportes de especie, libros, todo eso se solicita la inscripción. Se publica, se hacen depósitos y en especie se toma razón y se inscribe la sociedad. Todo eso es el acto constitutivo único. El acto único. No es solamente lo que dice la ley, que es la instrumentación o la formalización de la sociedad. No. Todo el proceso. Si se quiere, reflejo a la constitución, a la suscripción pública, todo esto es la etapa a partir de la asamblea constitutiva de la sociedad por suscripción pública. La primera etapa, que es la oferta para contratar, que el periodo fundacional, no tenemos nada todavía. Y la segunda etapa, que comienza con la asamblea constitutiva de la suscripción pública, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Sociedad de información. Una sociedad de Información. Y el proceso es justamente igual que el acto único: asamblea constitutiva, instrumentación, papeles, todo lo demás también. Es lo importante acá que definen ustedes la responsabilidad hacia afuera e interna de las personas que participan. Si yo le pregunto del promotor, ¿el promotor qué puede ser? Puede ser promotor, puede ser suscriptor, puede ser accionista, puede ser director, puede ser presidente. Todo eso una sola persona. Y si ustedes me contestan así, yo sé cuáles son las etapas que ustedes conocen. Porque la misma persona, al ser presidente, pasó por todas las etapas. ¿Estamos?